Mateo 24, versículo 1 a 28. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedaría aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál sería la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serían odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán a unos a otros, y a unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese sería salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero allí de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, el Mesías, o ahí está, no lo creen, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen: miran, él está en el desierto, no vayan, o miran, él está en las habitaciones interiores, no los creen. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así sería la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. A los ojos de Dios, Jerusalén es el centro del mundo de las naciones y de sus profecías. Dios es claro en ese hecho en su palabra. Algunos cristianos famosos que han hecho tanto para difundir la palabra de Dios estaban convencidos de que Dios reemplazó a la nación judía para siempre con la iglesia cristiana. Un ejemplo es Martín Lutero de hace siglos.
quien se volvió absolutamente antisemita, lo que significa totalmente en contra de los judíos. Pero Dios, a través de Ezequiel, dice lo contrario en Ezequiel 5:5. Esto es lo que dice el Señor soberano. Esta es Jerusalén, que he puesto en el centro de las naciones, con países alrededor de ella. Israel es también el centro de las profecías que Dios nos dio en su palabra. La construcción del templo de Jerusalén tomó más de 80 años y es posible que aún no se haya completado por completo cuando Jesús y sus discípulos salieron del templo. En el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo, el punto más alto se llamaba el pináculo. Sabemos que recuerdas que aquí fue donde Satanás había llevado a Jesús al comienzo de su ministerio y lo tentó a saltar de allí. Los discípulos estaban asombrados por la belleza del templo y dirigieron la atención del Señor hacia él. Jesús les dijo a los discípulos que el templo sería completamente destruido al punto que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Te imaginas la conmoción que debieron sentir los discípulos al escuchar eso? Sabemos con certeza que los romanos destruyeron el templo en el año 70 DC, tal como Jesús dijo que sucedería. Cuando los discípulos tuvieron la oportunidad, lejos de la multitud, se acercaron a Jesús para saber más sobre lo que les había dicho. Vinieron a él mientras estaban solos en el monte de los olivos. Querían saber dos cosas diferentes. Querían saber cuándo iba a ser destruido el templo y cuál sería la señal de su regreso. Jesús va directo a la segunda pregunta que le dijeron. Él les da una advertencia. En esa misma advertencia es para nosotros también. Él les dice a los discípulos que no se dejen engañar por diferentes personas que vienen y dicen que son Él. Él dice que vendrá mucha gente que afirmará ser el Mesías, pero esa gente no sería Él en absoluto, sino que mucha gente creería que es Él. Mucha gente vino después de que Jesús fue crucificado, resucitó de entre los muertos y regresó al Padre afirmando ser Él poco después de esos eventos. Incluso a lo largo de nuestra historia moderna, hemos visto a muchas personas que afirman ser Jesús y conducen a personas engañadas a la muerte. En los versículos 6 y 7, Jesús les dice, y recuerden que es por nosotros también que antes de que Él venga, ellos oirán de guerras y rumores de guerras, y que naciones y reinos irán a la guerra unos contra otros. Desde que Jesús pronunció esas palabras, las guerras se han vuelto cada vez más devastadoras. Las armas de guerra se han vuelto cada vez más mortíferas y ahora el inevitable uso de armas nucleares a escala global matará a millones, quemará la tierra y contaminará los alimentos y el agua, y también hará que vastas tierras sean inhabitables debido a la radiación. Jesús también habla de terremotos y enfermedades. La reciente pandemia de COVID ha golpeado al mundo con peligroso golpe en todas las áreas, como la pérdida de vidas y financieramente. Luego, en el versículo 8, nos recuerda
que estas cosas son solo el comienzo. Wow, piensa en eso, solo el comienzo. En el versículo 15, Jesús comienza hablando de una profecía del libro de Daniel llamada la abominación desoladora, que tuvo lugar alrededor del año 167 AC. El rey Gribo Antíoco IV sacrificó un cerdo en el altar del templo, reemplazó la ofrenda de 2 veces al día y exigió que los judíos adoran al dios falso Zeus. Pero Jesús también está señalando un evento futuro que aún no ha ocurrido. Recuerde que en el año 60 DC el templo sería destruido después de que Jesús esté en el cielo. Eso significa que el templo será reconstruido en algún momento en el futuro y una vez más sería profanado por un futuro gobernante malvado llamado el Anticristo en el libro de Apocalipsis. Después de que los judíos se dieron cuenta de que el Anticristo había cometido una abominación, entonces el Anticristo comenzará a eliminar a los judíos y a otros que no lo adoren. La palabra de Dios les dice que corran por sus vidas y que no empacan sus ropas ni toman nada valioso. La Biblia dice que ese día será extremadamente duro para las mujeres embarazadas que intentan escapar del Anticristo. Dios dice que este será el peor momento en la historia de la tierra. Jesús también dice que si esos días no se acortarán, nadie quedaría con vida en esta tierra. ¿Puedes imaginar eso? Ahora, retrocedamos a los versículos 9 al 14. Jesús les dice a sus discípulos que el mundo los odiará como el mundo lo odia a él. Él les dice que los matarán porque le pertenecen. Sabemos con certeza que todos los discípulos, excepto Juan, sufrieron muertos horribles a manos de aquellos que los odiaban por seguir al Señor. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde Jesús le reveló lo que ahora está en el libro de Apocalipsis. En el futuro, el Anticristo comenzará a exterminar cantidades masivas de cristianos, muchos más de las que han sido asesinados en el pasado. Escúchanos, no dejes que nadie te engañe, ya sea un mejor amigo o un predicador, diciendo que el Anticristo no es una persona real y que es solo un símbolo. Aquellas personas que dicen que el Anticristo no es una persona real ya han sido engañadas. Dios deja eso perfectamente claro, pero Satanás quiere cegar al hombre de ese hecho. ¿De qué otra manera crees que tantos serán engañados por Anticristo y terminarán siguiéndolo y adorándolo? Jesús deja claro a sus discípulos y a nosotros que cuando regrese para destruir a sus enemigos, todos lo verán venir. No habrá absolutamente ninguna duda de que Él ha venido. Jesús usó el ejemplo de cómo vemos relámpagos cruzando el cielo de este a oeste. ¿Te imaginas el miedo que ahogará a los enemigos de Dios? Si aún no ha entregado su vida a Jesucristo, ahora es el momento. Háblale, pídele que te perdone por todos tus pecados y que entre en tu vida. Dile que Él es el Cristo en voz alta con tu boca. Cree en Él. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Le decimos al Señor Jesús ahora mismo que venga pronto. Señor Jesús, ven pronto. Amén.